Máquinas DC. Bueno, ante todo, buen día, profesora. Mi nombre es Daniel Jared Juan Flores y en esta oportunidad le voy a comentar sobre las máquinas DC. Principio de funcionamiento. Bueno, para entender el principio de funcionamiento tenemos que observar en la parte de la izquierda, observamos esta ecuación que hace referencia a la fuerza electromotriz para generadores y fuerza contra electromotriz para motores. Esto hace, esto significa la tensión inducida. Básicamente, nosotros necesitamos para generar esta tensión inducida dos bobinas. Una bobina que denominaremos bobina de campo y otra bobina que denominaremos bobina de armadura. Esta bobina de campo también la llamaremos inductor, y a la armadura también la denominaremos inducida. Básicamente la tensión inducida se genera a partir de que si nosotros ponemos cierto voltaje a nuestra bobina de campo y otro voltaje a nuestra bobina de armadura, vamos a generar una tensión inducida. Bueno, ahora entendido estos conceptos básicos, la máquina DC consta de dos devanados alimentados con corriente continua, uno llamado inductor que está en el estator y otro llamado inducido que está en el rotor. Para el funcionamiento como motor, ambos devanados están alimentados con corriente continua y para el generador se alimenta el inducido con corriente continua y se obtiene la fuerza electromotriz por el inductor. Ahora, nuestra máquina, como bien sabemos, es rotativa. Si fuera estática sería un transformador, se trataría de un transformador. Y al nosotros aplicar un voltaje, nuestro rotor va a ir girando, girando, girando y este va a generar una tensión continua. Esto es cuando nosotros deseamos para nuestra bobina de armadura que sea continua y va a llegar un momento donde nuestro rotor va a girar y va a generar corriente alterna. Al nosotros generar corriente alterna necesitamos de un rectificador. Este rectificador va a ser bien integrado y este rectificador es mecánico y lo denominamos colector. Bueno, continuamos. Más adelante me explayaré en eso. Continuamos con ventajas y desventajas. Las ventajas básicamente algo que algo que llama de los motores DC es su fácil control de velocidad y esto lo vuelve muy práctico en la electrónica y aplicación de generadores y motores como ya comenté en la parte anterior. Básicamente el generador también lo puede generar un motor AC, tengo entendido, pero esto lo que llama su atención es el control de velocidad, es su principal ventaja y este control de velocidad puede estar por lo podemos realizar por muchas funciones, cosas, conexiones que podemos encontrar en el motor DC. Sus desventajas: la fabricación es cara, los cuidados en el arranque y necesitamos mantenimiento constante. En la actualidad tengo entendido que no se usa mucho el motor DC en la industria y asimismo el motor DC hay modelos que la mayoría que son con escobillas y estos modelos básicamente tienen un tiempo límite, un tiempo de vida útil mínimo cuando se trata de escobillas, porque estas escobillas se tienen que cambiar. Estas escobillas se encuentran ubicadas en el colector, que lo voy a comentar en la siguiente diapositiva, en la construcción de la máquina. Básicamente, primeramente observamos en el 1 la carcasa, en el 2 podemos observar lo que se trata del núcleo polar, los núcleos principales básicamente. En el núcleo principal básicamente también encontramos lo que es la bobina de campo, como se señala ahí, y en la parte 3 podemos encontrar lo que se trata. La parte 3 dice polo, pero según, bueno, es la zapata polar y hace que todas las distancias sean iguales básicamente. Por otra parte podemos observar lo que es el rectificador mecánico, que es el colector, el 10, y este viene acompañado, como observamos, de escobillas. En la parte 9 hablamos de lo que se trata de la bobina auxiliar. Y la bobina auxiliar básicamente, bueno, el núcleo auxiliar es la bobina de conmutación.
Esta bobina de conmutación se debe ubicar en 90 grados eléctricos al núcleo principal. Y bueno, lo que observamos ahí en la parte del centro, después del colector, es el núcleo de armadura inducida. Bueno, esto sería en cuanto a la construcción de la máquina. Ahora pasamos a lo que es tipos de motores DC. Básicamente, tengo entendido que motores DC los tipos nos referimos al tipo de excitación, excitación independiente y el autoexcitado. Excitación independiente básicamente hacemos referencia a que se alimenta de una fuente externa, y al autoexcitado hacemos referencia a que la bobina de armadura se va a autoalimentar va a autoalimentar a la bobina de campo. Y acá podemos observar diferentes tipos de conexión serie, conexión paralelo y conexión compuesta. Bueno, en cuanto a los tipos de motores de DC, también comentar que podía también referirse a lo que es con escobillas y sin escobillas, brush y brushless. Pero en este caso yo lo tomé como excitación independiente y autoexcitado. Ahora pasamos al control de motores de DC. Bueno, algo que comentar en el tipo de motores de DC es que esto básicamente es por cuando nosotros necesitamos alimentar nuestra bobina, el campo, esta bobina la podemos alimentar por medio de, esta se puede generar mediante imanes permanentes o con bobinas alimentadas con corriente continua. Y hacemos referencia a las bobinas alimentadas con corriente continua, a la excitación independiente y el autoexcitado. Bueno, por otra parte encontramos el control de motores DC. El control de motores DC básicamente es, bueno, como comenté, hay muchos controles. Eh, Básicamente podemos encontrar el métodos de control de armadura, métodos de control de campo, métodos de armadura de derivación, motor de serie DC, control de campo de tiro, control de velocidad del motor de derivación de CC. Y bueno, básicamente muchos hacen referencia a lo que es la tensión y yo diría que también a la conexión que podemos encontrar dentro de nuestro motor. Estas conexiones me refiero a lo que denominamos eh, conexión shunt serie o, claro, shunt, serie y compuesto. Bueno, esto es algo, o bueno, básicamente que no se puede controlar, pero cuando hacemos referencia al shunt, hacemos referencia a que está en paralelo y al estar paralelo, su calibre es menor. Eh, es de delgada sección, tiene una resistencia mayor y mayor cantidad de vueltas. Y esto se comporta así básicamente porque al ser shunt paralelo comparten el mismo voltaje con lo que se refiere a nuestra armadura. Por otra parte tenemos en serie cuando nos referimos que básicamente pasa la misma electricidad y es la misma corriente que pasa por la armadura. Esta sección es de calibre mayor eh, y resistencia menor. Bueno, algo que comentar también de la shunt es de mayor cantidad de vueltas. Bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición. Gracias.